1. Lucas capítulo 1, verso del 5 al 17. Lucas capítulo 1, verso del 5 al verso 17. Vamos a leer, amados hermanos, alternadamente, y en el 17 nos unimos todos juntos en el nombre del Señor. Vamos a recordar lo que le dijo el ángel a Zacarías, hermanos, respecto al nacimiento de Juan, y lo que le dijo el ángel a Zacarías también respecto a lo que Juan iba a hacer en su ministerio. Y ahí están los consejos para este año 2025. Muy bien, anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Juntos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Oremos, hermanos. Señor glorioso que estás en los cielos, el corazón, Padre, en esta hermosa mañana está agradecido, Padre, por la oportunidad que nos das de estar en tu santa casa, Señor, y venir, Padre, a postrarnos delante de usted, a rendirnos, mi Señor, a glorificarte y a reconocerte y a darte la gloria y la honra que solamente usted merece. Gracias, Padre Santo, por este inicio del año 2025. Gracias por este primer domingo de este año. Gracias por este primer culto a tu nombre y para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por este primer mensaje, Señor, que das a tu pueblo en este año, Señor. 3 consejos para este año que inicia, Padre. Gracias, Señor. Ruego que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, unja, Padre, y bendiga a tu pueblo, de tal manera que ministre el mensaje en la necesidad que cada uno tiene, Señor, y reciba la fortaleza, la luz y la bendición, Señor, que Señor necesita para su vida cristiana. Y bendice a tu siervo, Padre, que se entrega en tus manos para hablar tu palabra. Gracias, Señor. Es tu tiempo, Señor. Nos postramos, quedamos, Señor, callados para recibir tu palabra con amor, con entusiasmo, Señor, en este tiempo. En el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús pedimos esta oración. Decimos todos: amén, amén. Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos, siéntense, muy amables. Los consejos, hermanos, siempre van a ser muy bienvenidos en la vida. Siempre un consejo para cada uno de nosotros es bueno recibirlo. Los consejos vienen siendo, hermanos, algo que no debemos desechar, sino que debemos agarrar y poder tomarlo en cuenta para el beneficio de nuestra vida o del asunto que estemos viendo, hermanos. Hoy, hermanos, hacemos un alto, quiero hacer un alto a las escuelas dominical que siempre me ocupo. Estamos hablando acerca de la santidad práctica, estamos iniciando ese tema, pero hermanos, antes de que yo me enfoque, ya entre de lleno al tema de la dominical,
quise en el nombre del Señor, y Dios me guió, hermanos, a través de estudiar la palabra cuando meditaba yo la Navidad. Me fue mostrando algunos consejos importantes para iniciar este año. Y hoy nos ocupa esto, 3 consejos para iniciar el año 2025. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué podemos hacer cuando en este año toque a tu corazón y a la puerta de tu vida algún temor? ¿Qué poder hacer cuando entres en un momento de angustia, en un momento de algún pendiente que no se ha concluido, alguna preocupación, hermanos, personal, familiar, alguna preocupación con los hijos? Hermanos, ¿qué hacer? Estamos iniciando este año y este año vamos a experimentar cosas. ¿Y qué hacer cuando experimentes el temor en la vida? ¿Qué hacer cuando experimentes esta situación en este año? Hoy lo vamos a ver y vamos a aprender a través de lo que el ángel le dijo a Zacarías respecto al nacimiento de Juan. Y vamos a ver que allí nos ayuda lo que el ángel le dijo a Zacarías, nos va a ayudar a saber cómo enfrentar los temores de la vida en este año 2025. Pero también hay muchos deseos en el corazón. Hermanos, si dividimos a grandes rasgos los deseos del corazón del cristiano, pues dice, en primer lugar, yo deseo ser mejor cristiano este año. Yo deseo servir mejor a Jesús. Yo deseo ser una mujer de Dios, un hombre de Dios. Cometí errores el año pasado y en este año yo quiero levantarme y ser mejor, servir a Dios con más fuerza. Y ese es un deseo espiritual, en el ámbito espiritual. Siempre vamos a tener los cristianos deseos favorables espiritualmente. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer si yo anhelo ser mejor cristiano en este año 2025? ¿Qué debo hacer si yo anhelo ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios, una señorita de Dios, sirviendo al Señor? Si el año pasado no lo pude hacer como quería, pero en este año que Dios me permite, lo quiero hacer. ¿Qué debo hacer para lograr eso? También nos va a ayudar lo que el ángel le dijo a Zacarías respecto a lo que Juan iba a hacer en esta tierra. Pero también, hermanos, el otro rubro o el otro esquema de los deseos favorables es la prosperidad material. ¿Qué debo hacer si yo anhelo crecer en el ámbito material, en el ámbito personal, en el ámbito familiar? Hay muchos anhelos en el corazón, muchos deseos que quisiera yo lograr en este año 2025 que inicia. ¿Qué debo hacer? Como creyente, ¿qué debo hacer para lograr mis anhelos materiales? Son 3 cosas importantes, hermanos, que como hijos de Dios podemos cuestionarnos en este inicio de año. Vamos a comenzar con el primero, amados hermanos. ¿Qué hacer ante los temores de la vida? ¿Qué hacer ante los temores de la vida? Lo que le dijo el ángel a Zacarías nos va a ayudar. Vamos a leer versículo 13 de Lucas 1, versículo 13. Lo que le dijo el ángel a Zacarías nos va a ayudar. ¿Qué hacer ante los temores de la vida? Dice el versículo 13. Yo quisiera que leamos juntos, acompáñeme en la lectura. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Vamos a volver a leerlo, amados hermanos, y vamos a ver que hay temor, y veamos lo que él hizo en ese momento que había temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Hermanos, en esta palabra, como dice el ángel, Zacarías, no temas, dentro del contexto, hermanos, no se refiere a un temor por algo. Esta palabra temor en el versículo 13 se refiere al temor de ver al ángel, ¿sí? Al temor, es el texto que nos enseña, no temas, Zacarías, porque él vio al ángel y como se tuvo temor al ver al ángel, hermanos, sorprendente. Imagínense ver un ángel, amados hermanos, pues uno se sorprende y en cierta manera tiene algo de temor. Este temor se refiere en que Zacarías vio al ángel. Sin embargo, hermanos, dentro del contexto de la historia de Zacarías, hermanos, tenía un temor personal, tenía un temor familiar, tenía un temor matrimonial, tenía un pendiente que Dios no le había concedido. Tenía algo que tal vez todas las noches, hermanos, lo pensaba, analizaba
se preguntaba, tenía un pendiente personal, familiar, matrimonial. ¿Y cuál es ese temor que tenía en la vida o ese pendiente de Zacarías? Era, amados hermanos, que no tenía un hijo. No tenía un hijo. Dice el versículo 7, lean el versículo 7, vean cuál es el temor, el pendiente de Zacarías, el problema de Zacarías, amados hermanos, la angustia de Zacarías, hermanos, versículo 7 que dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ese era su temor, el temor de Zacarías. Ese era su pendiente, esa era su preocupación. Tal vez no era económico, tal vez no era de salud, tal vez no era de problemas, hermanos, entre matrimonio, sino que él tenía un pendiente, un temor, que no era papá, no tenían hijo. En esta manera, amados hermanos, él tenía, a pesar de que era un sacerdote, servía al Señor, tenía un pendiente en su corazón. Y hermanos, y notemos qué hizo Zacarías ante ese temor. Y hermanos, ¿qué hizo Zacarías y qué debemos hacer nosotros ante los temores de la vida? ¿Qué debemos hacer ante los temores de la vida? Así como Zacarías tenía un temor, a nosotros también nos invade temores. Tal vez diferente temor. Zacarías era que no tenía hijo. Puede ser que lo tuyo sea algo diferente, algún concepto distinto, pero la enseñanza está allí. ¿Qué hacer cuando el temor invade la vida? Lo que hizo primero aquí Zacarías, el 1.1, es orar. Y allá vamos aprendiendo el mensaje. ¿Qué hacer cuando el temor invada tu vida? Lo primero es orar, orar y orar. Y también llorar, porque se vale llorar, pero es orar y llorar. No llorar y no orar. Pero hermanos, lo que hizo Zacarías fue orar. Ante los temores de la vida, el cristiano debe encontrar el consuelo y el camino en la oración. El versículo 13, el inciso A, al inicio del versículo 13, nos enseña que Zacarías lo que hacía en su temor era orar. Orar. Dice el versículo 13 al inicio, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tú, ¿qué dice, hermanos? Hasta allá. Tu oración ante el temor de Zacarías, él oraba. Ante la angustia de Zacarías, él oraba. Ante el dolor de Zacarías, él oraba. Ante lo que le estaba pasando y no entendía, él oraba. Y esto nos enseña, hermanos, a que cuando entre en tu puerta de tu vida algún temor en tu vida, el creyente lo que debe hacer ante los temores de la vida es orar. Orar. Clamar a Dios, pero con perseverancia y con súplica. Orar, orar, orar. Orar sin cesar. No dejes de orar por lo que te está pasando. Lo que debe hacer el creyente es no cesar de orar ante los temores de la vida. Orar, orar y orar. Y hermanos, cuando uno lee la palabra de Dios y leemos lo que dice Efesios 6:18 acerca de la oración en los tiempos de temor, vean lo que dice, hermanos, Efesios 6:18. Efesios 6:18, sin perder Lucas 1, hermanos, 13. Efesios 6:18 nos habla acerca de qué importante es la oración en los tiempos de temor. Dice Efesios 6:18, amados hermanos. Leamos todos juntos. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando uno observa este pasaje, habla que, hermanos, no debemos dejar de orar. Orando, está de presente consecutivo. Orando de lunes a domingo. Orando durante las 24 horas del día. Orando durante de enero a diciembre. Orando. Vemos que es una indicación presente, continua. Orando en todo tiempo. Porque a veces los tiempos varían en tu vida. En todo tiempo.
Tienes un tiempo de temor, ha entrado un tiempo de temor, un tiempo de angustia, un tiempo de problema, un tiempo de aflicción, un tiempo de depresión, un tiempo, hermanos, de situaciones difíciles. Pues, ¿qué es lo que debe hacer según aquel en ese tiempo que estás viviendo? Orando. Orando en todo tiempo, en el tiempo de temor, ora. Y dice aquí, hermanos, en el pasaje, amados hermanos, que la oración suplica, ora, suplícale a Dios. La oración, hermano, debe ser en todo tiempo. En todo tiempo de lo que te esté pasando, tú tienes que permanecer orando. La oración, según este pasaje, debe estar en súplica en el Espíritu Santo, orando para que Dios haga su santa voluntad en el caso que estás orando. Que Dios haga lo que tiene que hacer respecto al pendiente que tú tienes. Que en el Espíritu Santo, no lo que tú quieras, sino lo que Dios quiera para ti. Lo que Dios está buscando para tu vida respecto a lo que estás pasando en ese momento de temor. Lo que Dios tiene para ti, que Dios lo cumpla. Ora y suplica en el Espíritu Santo. No supliques tanto lo que tú quieres, sino, Señor, haz tu voluntad. Lo que tú quieres, lo que me quieres mostrar, lo que tú quieres para mí, lo que quieres que yo haga, lo que quieres que yo deje. Enséñame, que tu nombre sea glorificado, buscando siempre la voluntad de Dios en nuestros tiempos de temor, amados hermanos. Y la oración dice, con toda perseverancia, no dejes de orar. Con toda perseverancia y súplica, no dejes de orar. Sea que pase mucho tiempo, tú ora y ora. Así que el primer pensamiento ante los temores de la vida, hermanos, es que debemos orar y orar. Ante los temores de la vida, ora, mi hermano, ora y ora. ¿Sabes qué va a pasar? Si tú permaneces en oración, va a pasar lo que le pasó a Zacarías. Vamos a ver lo que le pasó a Zacarías. Hermanos, lo que le pasó a Zacarías es que Dios escuchó. Dios escuchó. La oración perseverante de Zacarías, Dios la escuchó. Llegó al cielo, el Señor lo atendió. Veamos lo que dice el versículo 13b. Es el 1.2, Dios escucha. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú permaneces en oración? Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar. Versículo 13b es la segunda parte del versículo 13. Por eso se llama B. C, la tercera parte, y así sucesivamente. El versículo 13, la parte B, hermanos, dice, porque tu oración ha sido oída, en la primera parte. No, dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración, y dice, ha sido, ¿qué, hermanos? ¿Sabes qué va a pasar si tú oras? Dios va a escuchar. Tu oración ha sido oída. Dios va a escuchar tu oración. Dios va a escuchar tu súplica. Dios va a escuchar esa plegaria que con perseverancia estás haciendo. Dios va a escuchar. Escuchó a Zacarías, se lo dijo el ángel. Dios ha escuchado tu oración. Va a escuchar. Y así como Dios escuchó a Zacarías, también escuchará la oración de cada uno de nosotros, amados hermanos. Cuando leemos el Salmo 66, versos 19 y 20, nos enseña que tenemos un Dios, hermanos, que escucha las oraciones de sus hijos. Como creyentes, hermanos, Dios va a escuchar tu oración, pero debes estar orando. En tiempo de temor, ora. ¿Sabes qué va a pasar? Dios va a escuchar. Salmo 66, 19 y 20. Leamos, hermanos, este hermoso salmo. Dice, mas ciertamente, ¿qué dice, hermanos? Es lo que va a suceder. Me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, de la oración. Y él alaba, el salmista alaba a Dios. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su. Hermanos, tenemos un Dios que no va a echar a saco roto tu oración. Dios mira y escucha tu oración. Dios observa tu actitud de oración. Dios observa tu súplica y escucha tu súplica. Y acá dice el salmista, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración. No lo tiró en un saco roto y ya dijo, allí que se quede. No, hermanos, gracias a Dios que el Señor no echó en saco roto mi oración, ni tampoco su misericordia no me la mostró, sino que Dios mostró su misericordia y tomó en cuenta mi oración. Por eso el versículo 19 dice, ciertamente, con seguridad, que escuchó Dios, que me escuchó Dios. Dios me escuchó y atendió a la voz de mi súplica. Dios va a escuchar, hermanos,
nuestra oración, hermanos. Tengamos la plena confianza, como el salmista dice, más ciertamente, una seguridad, una certeza que tiene el creyente es que Dios escucha la oración. Cuando leemos Jeremías 29:2, hermanos, un pasaje, hermanos, también que Dios le promete a su pueblo algo, hablando de aquel que ora y persevera en oración. ¿Qué hará Dios para los creyentes que están orando y perseverando en oración cuando el temor llega a la vida? Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis. ¿Y qué dice, hermanos? Y oraréis a mí. Oraréis a mí. ¿Qué pasa con aquel que ora a mí y yo os? Dios siempre va a escuchar a aquel que ora. Oiréis, me oiréis y me oraré a ti y tú me escucharás. Oraréis a mí y yo os oiré. Cuando tú oras, Dios te escucha, como escuchó la oración de Zacarías. En tiempos de temor, cuando llegue la vida, ora. ¿Qué va a pasar? Que Dios te va a escuchar. Pero también, ¿sabe qué también va a pasar? El 1.3, que Dios va a responderte. No solamente te va a escuchar y dice, ya te oí, ya estuvo. No, te va a responder. Te va a responder en el tiempo preciso, en el tiempo adecuado, en el tiempo donde Dios ya trató con tu corazón, en el tiempo donde Dios ya trató contigo, ya estás listo para volver, para ser bendecido, donde ya aprendiste la lección si fue un error tuyo, donde ya te levantaste, donde ya Dios está listo para que tú recibas esa bendición. Dios te va a responder. Versículo 13. Te lo va a dar. Pedid, todo aquel que pide, recibe lo que está pidiendo. Dios te va a contestar tu oración. Por eso Mateo 21:22 dice así. Mateo 21:22, hermanos, Jesucristo le dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo. Tenemos que acercarnos a Dios con fe, con confianza, buscando la voluntad de Él, en el tiempo de Él, no desesperarnos,
Él tiene su tiempo y su manera y su forma, pero dice la Biblia que lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Así que, hermanos, en tiempos de temor, el creyente, ¿qué debe hacer? Orar. ¿Qué va a pasar si tú oras perseverantemente? Dios te va a oír y Dios te va a responder. Amén. Así de sencillo, hermanos, es enseñanza para cuando llegue en tu corazón ese tiempo, sepas qué hacer en este año. Ora a Dios, Dios te va a oír y Dios te va a responder. ¿Y sabes qué va a hacer? Te va a cambiar tu temor en gozo, te va a cambiar tu temor en alegría, te va a cambiar ese tiempo de temor en un regocijo. Es lo que dice, lo que le pasó a Zacarías, lo que el ángel le dijo que iba a pasar a Zacarías. Tu temor ya se va a acabar, porque Dios ya escuchó y te ha concedido. Ahora ese temor, dice el versículo 14 de Lucas 13, de Lucas 1, versículo 14. Lucas 1, versículo 14. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Antes había temor, pero Dios oyó, Dios respondió y Dios se transformó. Ese temor que tenías se va a convertir, tendrás ahora no temor, sino gozo, alegría, y va a glorificar a Dios. Muchos se van a regocijar y van a darle gloria a Dios por el milagro que Dios hará en los temores de tu vida. Amén. ¿Qué pasa, mis hermanos? Cuando como creyentes tenemos dos anhelos. Yo siento que en esos dos columnas de deseos está todo lo que un creyente quiere. El creyente anhela un crecimiento, una prosperidad. Es indudablemente una prosperidad espiritual y una prosperidad material. Yo creo que la vida se basa en esas dos cosas: que estemos bien espiritualmente y que estemos bien materialmente. Y cuando hablo materialmente, incluyo la familia, incluyo los deseos de tu corazón, los anhelos que tú tengas en esta tierra, ¿sí? Son los dos ámbitos de la vida del creyente, la espiritual y la material. ¿Qué pasa si en este año 2025, hermanos, estoy seguro que dice, yo quiero ser un mejor creyente, yo quiero ser un mejor cristiano, quiero entrarle con fuerza al Señor como no lo había yo hecho, quiero ser útil a Dios, quiero ser un instrumento para Dios? La respuesta en lo que tú tienes que hacer es lo que el ángel le dijo a Zacarías respecto a Juan el Bautista. Vamos a ver, segundo punto, ¿qué hacer si quieres una prosperidad espiritual? Ser útil para Dios. Veamos lo que le dijo el ángel Gabriel a Zacarías respecto a su hijo Juan, versículo 15 al 17. Lucas 1, verso 15 al 17. Capítulo 1 de Lucas, verso 15 al 17. Leamos, amados hermanos. Porque será grande, hablamos de Juan el Bautista, dice el ángel a Zacarías, este hombre, este Juan, será grande delante de Dios. Noten esta palabra, será grande delante de Dios, será un hombre de Dios, un servidor, un hombre que amará al Señor con todo su corazón. Eso es lo que yo quiero, ser grande delante de Dios, ser instrumento delante de Dios, ser próspero delante de Dios, estar bien delante de Dios. Será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oiga, Señor, yo anhelo este año eso. Quiero ser una gran mujer delante de ti. Quiero ser un gran hombre delante de ti. Quiero andar en el poder de tuyo. Quiero ser un buen cristiano. Cuando yo leía esto, hermanos, cuando yo leía todo lo que ocurría en el nacimiento de Jesús, el Señor me llevó a entender que para ser un gran hombre de Dios se necesita abstenerse de cosas. Abstenerse de cosas. No podemos ser un gran hombre de Dios si no nos abstenemos de cosas que no agradan a Dios. No podemos. Aquí fue muy claro el ángel con Zacarías.
este va a ser un hombre grande delante de Dios. Un gran hombre que tendrá el espíritu y el poder de Elías. Un gran hombre de Dios que va a hacer grandes cosas, pero tiene que abstenerse. Tiene que abstenerse. Y acá entra el 2.1. Abstenerse de lo que no agrada a Dios. Abstenerse de lo que no agrada a Dios. Si en este año tú anhelas ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios, un buen creyente en Cristo, un hombre que sea útil para el reino de Dios, debes entender que para que esto se cumpla, debes abstenerte. Como el ángel le dijo a Zacarías respecto a Juan, le fue claro y le dijo: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Y entendí que para ser un gran hombre de Dios tengo que abstenerme de cosas, pero tengo que desear otras cosas. No beberá, pero será lleno. Por un lado, el ángel dijo: te vas a abstener de cosas, pero vas a desear otras cosas. Y para ser un hombre de Dios, tienes que abstenerse primero de lo que no agrada a Dios. Esta expresión, hermanos, de no beber vino ni sidra, se remonta al voto del Nazareno desde el Antiguo Testamento. Aquel que quiere dedicarse a Dios, aquel que quiere ser un instrumento de Dios, tendrá que abstenerse de cosas que no agradan a Dios. Viene desde el Antiguo Testamento. No puedo yo vivir una vida que medio agrada a Dios, pero querer ser un gran líder de Dios. Hermano, no se puede. En este año que iniciamos, si tu anhelo es prosperidad espiritual, debes entender que debes abstenerte de cosas que tal vez en el año pasado no te absteniste. Y vamos a leer, hermanos, que este es un voto nazareno. Cuando dice voto nazareno, nos recordamos de Jesús de Nazaret. Un voto nazareno, como la vida de Jesús de Nazareno. Jesús se abstuvo de muchas cosas, hermanos, y se llenó de otras cosas. Vamos a recordar lo que dice respecto al voto nazareno, al voto de aquel que quiere dedicarse a Dios, que quiere ser instrumento de Dios, que quiere ser un hombre o mujer de Dios. Números capítulo 6, versos del 1 al 3. Vamos a ver a qué se debe abstener. Números capítulo 6, verso del 1 al 3. Voy a leer, mis hermanos. Sigan con el oído, con la mirada, o si están en pantalla, pueden leer también allá. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo. ¿Para qué, hermanos? ¿Ya vieron qué importante es? Yo quiero ser una mujer que se dedica a Dios. Quiero ser una mujer temerosa del Señor. Quiero ser un hombre instrumento de Dios. Quiero ser un joven que glorifique el nombre de Dios. Cualquiera que se aparte para esta causa, dice el versículo 3, se abstendrá. ¿De qué cosa, hermanos? De vino y de sidra. Ahí está la palabra. Tenemos que, hermanos, abstenernos de cosas que no agradan a Dios, para poder ser un hombre o mujer de Dios. Se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino. Noten que a Jesús en la cruz le dieron vinagre. Vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Hermanos, si podemos ir leyendo todo, el contexto, lo que se refiere, es que aquel que quiere ser un hombre de Dios o una mujer de Dios debe abstenerse de las cosas que no agradan a Dios. El creyente sabe lo que agrada a Dios y no agrada a Dios. Eso es indudable. El Hijo de Dios sabe lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. No podemos, hermanos, ser líderes o ser hombres o mujeres de Dios cuando estamos desagradando a Dios o haciendo cosas que no agradan a Dios. Aquí no nos enseña esto. Será un gran hombre. Tenemos que abstenernos de las cosas que no agradan a Dios. Pero, amados hermanos, me abstengo de lo que no agrada a Dios, pero yo anhelo vivir siempre y hacer siempre lo que agrada a Dios. Ese es
para ser un hombre, una mujer de Dios, tenemos que abstenernos de lo que no agrada a Dios y llenarnos de lo que agrada a Dios. Y una de las cosas que Él se agrada es que seamos llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, es que nuestra vida sea espiritual, no carnal. Porque una vida carnal no agrada a Dios. Y no podemos ser con una vida carnal hombres o mujeres de Dios útiles para el reino de Dios. Tiene que ser, ante la palabra de Dios, espirituales. Ser llenos del Espíritu. Espirituales completamente, para que Dios te pueda usar con poder, para que Dios te pueda usar como instrumento, como decía el ángel, para que la gente se convierta, para que tu mensaje, el mensaje de Dios a través de tu boca llegue al corazón del hombre. Si no, no va a pasar ni al techo lo que tú estás diciendo. Serás como címbalo que retiñe, solamente es bla 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 y no habrá efecto de nada. Cuando uno, hermanos, vive de acuerdo a lo que agrada a Dios siendo espiritual, Dios te usa para que la gente se convierta. Dios te usa para que la gente se reconcilie, los padres con los hijos con los padres, el esposo con la esposa con el esposo. Y Dios te usa para que haya reconciliación cuando hay problemas, hermanos. Dios te usa para que la gente se transforme de rebeldes a ser justos, como dice ya. Que la gente se transforme, haga una transformación en la vida. Dios te usa para sacar a la gente del pecado y se sean transformados a una vida santa y limpia. Dios te usa para preparar al pueblo para Dios. Si eres un líder que enseñas, un líder que Dios te usa para preparar al pueblo para Dios. Tan claro está lo que dice allí. Queremos ser grandes hombres de Dios como Juan, mujeres de Dios. Tienes que abstenerte de las cosas que no agradan a Dios. Y tienes que desear lo que le agrada. Sé lleno del Espíritu Santo, hermanos. No voy a tocar los versículos por el tiempo, hermanos. Quiero concluir, hermanos. ¿Qué pasa si en este año tú anhelas también como persona, como varón, como papá, como hijo, la prosperidad material? Eso es bueno también. Es bueno de ser prósperos. La Biblia nos enseña a ser prósperos. La Biblia te enseña a multiplicar lo que Dios te da. La Biblia te enseña a ser prudente. La Biblia te enseña, hermanos, a dar fruto en lo que tú tengas. Pero también es bueno que un cristiano sea próspero en las cosas materiales. ¿Qué hacer cuando tu corazón dice: yo deseo prosperar en este año? Y Dios sabe el deseo a mi corazón. Tal vez deseo una casita. Tal vez deseo construir esto. Tal vez deseo esto que me hace falta. Tal vez deseo tener esto que anhelo, que hace tiempo que lo estoy buscando y no se ha dado la oportunidad. Anhelo que estemos bien, que tengamos lo necesario en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer para que la prosperidad llegue? Para que el sostenimiento llegue a tu casa, a tu vida, y no solamente el sostenimiento, sino una prosperidad. Si este es el anhelo de tu corazón, el consejo está en lo que Jesús le dijo a la gente en el Sermón del Monte. No está aquí en este pasaje, pero para complementarlo, quiero que recordemos lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 6:33. Lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte nos va a ayudar. En el punto 3, ¿qué hacer si quieres una prosperidad material que anhela tu corazón? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que tú anhelas, que tú deseas, que tú sueñas, serán, ¿qué, hermanos? Ahí está el mensaje. ¿Qué hacer cuando tú anhelas y deseas cosas en este mundo y que son buenas, hermanos, para vivir mejor? Lo que tienes que hacer primero es lo que dice el versículo, tal como dice 3.1: busca poner en primer lugar a Dios. Estás buscando una casita, un terrenito, un techito, algo así. No te enfoques en el año 2025 buscando eso primero y abandone las cosas de Dios. No te enfoques: es que estoy trabajando porque tengo que lograr esto. Estás al revés, mi hermano. Como creyentes, ¿cómo puedes lograr las cosas materiales? Como creyentes, ¿cómo puedes lograr eso que tú anhelas? No es buscar primero lo que tú estás anhelando, porque no vas a poder.
Pero si haces lo que Jesús dijo, busca primero el reino de Dios. Pon a Cristo en primer lugar. Busca primero a Cristo. No busques lo que tú deseas. No busques primero lo que tú deseas, sino pon en orden. Busca primero las cosas de Dios. Busca primero el reino de Dios. Y después, busca en segundo lugar satisfacer tus necesidades y los anhelos de tu corazón. Porque no te vas a sentar a esperar que el Señor te lo dé. Tienes que también levantarte y hacerlo. Tienes que levantarte y esforzarte. Tienes que levantarte y buscar. Tienes que levantarte y andar. Tienes que levantarte y talachar. Tienes que levantarte y esforzarte. Tienes que levantarte, hermanos, y buscar opciones. El que busca encuentra. Pero tu orden está correcto, porque tu vida primero está buscando a Dios. Primero es Dios. Y de segundo lugar, busca tus necesidades, satisfacer tus necesidades y tu deseo de tu corazón. Esfuérzate para ello. Y dice el Señor, si tú haces esto, todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Con razón el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero Dios y después los anhelos de tu corazón. Primero Dios y Dios te va a conceder lo que tu corazón quiere. Concluyo, hermanos, para aplicar a la vida de nosotros como creyentes. En este año 2025 que iniciamos, puedes que tú entres en algún temor de la vida. ¿Qué hacer ante los temores de la vida? Orar, orar y orar. ¿Sabes qué va a pasar? Dios te va a escuchar y Dios te va a responder. Y ese temor se va a convertir en gozo y alegría y regocijo. ¿Qué hacer ante los deseos de tu vida espirituales? Ser un hombre o una mujer de Dios, servirlo con todo tu corazón. Primero, tienes que abstenerte de todo lo que no agrada a Dios. Examínate, abstente de todo lo que no le agrada a Dios. Dile no a lo que no le agrada a Dios y desea lo que agrada a Dios. Ser lleno del Espíritu Santo, ser espiritual, un hombre, una mujer espiritual. ¿Qué hacer ante el deseo de mi corazón y mis anhelos en esta tierra? Busca primero a Dios. Y en segundo, busca tus anhelos de tu corazón y el Señor te va a conceder los deseos de tu corazón. Que Dios bendiga y que ayude a su pueblo, hermanos, en el transcurso de este año 2025. Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por estos consejos tan hermosos y tan útiles, hermanos, para este inicio de año. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por tu enseñanza. A ti la gloria, a ti la honra, hoy y siempre. En el nombre de Jesús decimos todos, mis hermanos, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Sentémonos y sigamos disfrutando la presencia de nuestro Dios.